Buenos días, esta es la clase de filosofía que vamos a realizar de esta forma para que podamos corregir, controlar los contenidos que van desarrollando en sus casas con los materiales que yo les envié. Entonces, esta va a ser la forma y más adelante vamos a ver cómo podemos evaluar los cuadernos para que tengan sus puntajes. De hecho que también este video ustedes tienen que comentar con sus nombres y apellidos para que tenga también validez, que tenga puntos como, eh, como válidos para la materia de filosofía. Ok, vamos a ver ya los materiales. Reglas a tener en cuenta para la explicación de las clases de filosofía. Tener el cuaderno con la lección desarrollada a lápiz por posibles errores, ¿verdad? Para corregir. Comentar uno de los puntos aclarando el nombre y apellido del alumno, el grado, la sección, debajo del vídeo. Realizar por medio del canal las preguntas y dudas que se tengan. Vamos a tratar de aclarar también esas dudas. Y después ya veremos también más adelante la manera en que vamos a entregar los trabajos, ya que físicamente no lo podemos hacer y dependiendo de las decisiones que tomen las autoridades nacionales y también de la institución. Y también hay que tener en cuenta que cada lección va a tener su video explicativo. Muy bien, vamos ya entonces al contenido que estoy haciendo más o menos en pantalla dividida para que puedan trabajar, o sea, responder a la vez. Bien, tenemos ahí la capacidad, dice desarrolla actividad, no, demuestra autonomía en sus acciones a partir del aporte de la filosofía en el desarrollo de las ciencias sociales. Tenemos los primeros filósofos como contenido y principales aportes de ellos. Dice indicador, el indicador yo ahí estoy poniendo los trabajitos. O sea, el primer trabajo dice escribe un comentario sobre uno de los pensadores estudiados relacionándolo con los problemas de la actualidad. Cualquiera sea de ellos, cualquiera tiene relación con la realidad. Bueno, y hay que responder estas preguntitas en el cuaderno. Dice, ¿cuándo nace la filosofía? ¿Cuándo es época, verdad? Voy a tratar de llevar estas preguntitas allá. Dice, ¿cuándo entonces? Nace en el siglo sexto, séptimo, sexto, en el medio, ¿verdad? Antes de Cristo. Antes de Cristo. Dice después, ¿con quién? El filósofo, el primer filósofo se llamó Tales de Mileto. Mileto es la ciudad donde nació. Mileto. Después pregunta, ¿dónde? En la ciudad de Mileto, Grecia. Grecia. Ahí se repite Mileto, ¿por qué? Porque la palabra Mileto le acompaña a Tales. Dice la siguiente pregunta. ¿Cómo es considerado Tales de Mileto? Y fue considerado el padre de la filosofía. Cada ciencia tiene sus padres fundadores, ¿verdad? Sí, y el padre de la filosofía fue Tales de Mileto. Como así también el padre de la psicología, por ejemplo, le tenemos a... ¿Quién fue el padre de la filosofía? Fue Wilhelm Wundt.
El padre de la sociología, le tenemos a Augusto Comte, y así cada ciencia tiene sus fundadores. Ok. ¿Qué es el arché? Arché se pronuncia de varias formas, o sea, se escriben de varias formas. Puede ser arché, puede ser arché con este CH, puede ser también arqué con K, puede ser también, bueno, arqué con Q, QU, bueno, indistintamente de acuerdo al texto que uno utilice. Ahora, ¿qué significa? Significa el principio constitutivo de todo. De la realidad toda. Recuerden que la filosofía estudia el universo, el ser, la realidad, o sea, la totalidad de lo existente. Ok, dice, ¿quién fue el padre de la filosofía? Ya le tenemos a Tales de Mileto. Esa respuesta ya es sabida. ¿Cuál es el arché para Tales? O sea, ¿qué es lo que Tales considera como principio constitutivo de la realidad toda? El principio constitutivo para Tales fue el agua. Él sostiene que del agua proviene todo. Respondo así de forma concisa porque él empieza a explicar un poquitito más. Sí, Tales de Mileto vivió, su ciudad estaba rodeada de agua, entonces lo único que se le pudo ocurrir es que era el agua. Pero también ese arché o arjé de Tales tiene una especie todavía de divinidad. O sea, el agua todavía se consideraba algo divino para él. Era un dios. O sea que el dios, de Dios proviene todo, o sea, del agua. Como él consideraba algo divino al agua, entonces todo proviene del agua, todo tiene agua y todo tiene Dios. O sea, todo se compone de Dios. Y justamente el término panteísmo significa eso. Panteísmo viene del griego pan, que significa todo. Y teos, que significa Dios. Eso significa que Dios está en todo lo existente. Ahora bien, ¿esto es lo que sostiene el cristianismo? No. ¿Por qué no? Porque el cristianismo sostiene que no viene de Dios todo. Toda la realidad proviene de la nada, sostienen los cristianos. San Agustín de Hipona, un filósofo de la época medieval, sostiene, él sostiene creatio in nihilo, creación de la nada, en latín. Creación de la nada, no de Dios, sino de la nada. ¿Entiende? Y el panteísmo sostiene que todo proviene de Dios o contiene a Dios. Se sostiene que Dios está en todas las cosas, en mí, en el mundo, en todo. Eso es un pensamiento erróneo con respecto al cristianismo. Al cristianismo, ¿por qué? Porque si Dios está en todo, entonces Dios no existe. ¿Por qué? Porque todos somos Dios. ¿Entienden? Bueno, no me van a responder, obviamente. Como Dios está en todo, según la postura panteísta, todo contiene agua, entonces Dios no existe. ¿Por qué? Porque Dios está en todas las cosas. Por eso no coincide con el cristianismo que sostiene justamente la creación de la nada. El cristianismo sostiene la creación de la nada. No proviene de Dios, sino de la nada. Este es un pensamiento así muy radical
que ni los propios ateos pudieran rechazar. Bueno, le encantaría al ateo que no existiera Dios, ¿verdad? Pero estamos hablando de la postura cristiana, coherente en ese sentido, ¿verdad? Porque no perdona. Y es San Agustín el primero en criticar esto. San Agustín de Hipona, un filósofo cristiano africano, uno de los padres del cristianismo, considerado uno de los padres del cristianismo. Perfecto. Entonces, ¿por qué Tales fue panteísta entonces? Ya seguramente están pensando. Fue panteísta porque sostuvo que Dios está en todo lo creado. Que Dios está en todo lo creado. O en todo lo existente, diríamos en un término ya así un poco más laico. O sea, Dios está en todo. Entonces, el agua que posee divinidad está en todo. Y esto justamente se opone a la postura cristiana, católica, de otras iglesias, evangélicas, de todo. De igual forma. De hecho, que los evangélicos son más agustinianos que los propios católicos. Bueno, dice después la postura de Anaximandro. ¿Y quién fue Anaximandro? Anaximandro fue discípulo de Tales. Sí, de Tales de Mileto. Anaximandro también es de Mileto. Bueno, tengo problemas con el tema este de la... Bueno, está bien. ¿Quién fue Anaximandro? Podemos buscar esto en internet, vamos a encontrar ahí la ilustración de Anaximandro, incluso podemos encontrar la ilustración de Tales de Mileto, porque y va a ser real, o sea, no va a ser inventado. Voy a ver rápidamente a ver si puedo encontrar Tales de Mileto, porque va a ser real, o sea, no es una ilustración, una fotografía obviamente de Tales de Mileto, pero ven, es el busto de Tales, pues es un busto, o sea, basado en un busto. Espera que un ratito te voy a poner una imagen donde ya muestre un busto. Son bustos, esas son imágenes hechos en base a la realidad de la época, no fue inventado. Si yo te pongo el rostro de Jesús, si yo pongo el rostro de Jesús, no me va a aparecer, mira, Jesús negro dice, no me va a aparecer el rostro verdadero de Jesús, porque no existe. O sea, no es que no exista Jesús, no existe la imagen verdadera de Jesús, porque no existe un busto de Jesús. Sin embargo, de todos los filósofos antiguos sí. ¿Por qué? Porque se hicieron en su época esos bustos. Y miren que estamos hablando de 6 siglos antes de Cristo. Esto por supuesto que no es ninguna crítica. Vamos a encontrar de todo ahí y bueno, es la realidad. Reitero, 6 siglos antes de Cristo. ¿Cuál fue la postura de Anaximandro con respecto al arché de Anaximandro? Para Anaximandro el arché fue el apeiron. ¿Y qué es el apeiron? El apeiron es lo indeterminado. Él sostiene de que el mundo no puede venir de algo material. Debe ser algo inmaterial, algo indeterminado. Fíjense que tiene una relación estrecha con respecto a la teoría del Big Bang, porque también la teoría del Big Bang sostiene de que proviene de algo que no era propiamente, pero que a medida que se fue expandiendo y se está expandiendo hasta hoy en día, y eso está demostrado, se siguen creando cosas, o sea, se siguen haciendo cosas. De igual modo también de lo indeterminado que es el apeiron es lo indeterminado. Lo ilimitado. Proviene todo del apeiron. Viene del griego a, que significa sin, y viene del griego peras, que significa determinación, sin determinación. El universo proviene de lo indeterminado, sostiene Anaximandro, 6 siglos antes de Cristo.
Y el discípulo de Anaximandro fue Anaxímenes. ¿Cuál fue el arché de Anaxímenes? Él sostuvo ya algo intermedio entre lo indeterminado y algo material como era el agua. Él sostiene que es el aire. Dice el neuma. Neuma o aire. Es lo mismo en griego. Neuma. Este entonces es el arché de Anaxímenes, que fue discípulo de Anaximandro. Todos ellos de Mileto. Los tres filósofos de Mileto. Los primeros tres filósofos de la historia. Muy bien. También si quieres encontrar la ilustración de Anaxímenes, vas a encontrar también en internet. Puedes buscar, no hay ningún problema. Otra preguntita, ahí termina. ¿Qué hay que hacer? Elegir a uno de estos pensadores y tratar de relacionar su pensamiento con la realidad. Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. Yo acabo de hacer con respecto al pensamiento de Anaximandro, con el parecido, con la similitud que posee con la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang es una teoría científica demostrada, así es que, miren, imagínense, más realidad que esa, imposible. O también podés hablar de Tales de Mileto, que todo proviene del agua. Miren, la vida se originó en el agua, está demostrado. O de Anaxímenes. Esto ya queda a consideración de vos y vas a realizar dice, un comentario de un párrafo o más, un poco más largo, ¿verdad?, sobre estos filósofos. Ponete a reflexionar un poquitito sobre tu realidad y vas a darte cuenta. Exigirle un poquitito a tu cerebro para que piense un poquitito. Bueno, con esto entonces damos por finalizado este video. Nos vemos en el próximo.